Hola, bienvenida a Guru Project. Yo soy Odette García Y yo soy Ros Bisuet. y queremos darte la bienvenida a tu sesión de preguntas y respuestas del taller Vida después de la muerte. Aclara tus dudas respecto al más allá y vive sin miedo. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Quiero preguntarte, Ros, si sabe uno cuándo va a morir. Sí sabe uno cuándo va a morir. Hay una intuición, una conexión álmica, donde si bien no se tiene la certeza del momento, claro, pero sí hay una intuición, una sensación dentro de la persona que está por trascender al más allá, de que ya se está acercando el momento de la partida. Más allá de las evidencias, como que de pronto empiece a tener visiones, percepciones de personas que ya murieron, de su familia generalmente, que se dice vienen a recibir a quien está en un proceso de desprendimiento. Sí se sabe, sí se intuye, sí se siente, y por eso muchas veces la persona empieza a pedir que vengan los familiares a despedirse, o empieza a aclarar ciertas cuestiones como los papeles están acá, las llaves están allá, porque lo intuye. Únicamente en los momentos donde hay un deceso a través de un accidente quizás, o de un asesinato, no tiene el tiempo para pedir el que vengan y se despidan, obviamente. Pero sin embargo, por mi experiencia como tanatóloga, me han comentado que ya la persona que, por ejemplo, murió en un accidente, le habló a su familiar y le dijo: te quiero mucho, te amo, si algo me pasa, no sufras, voy a estar bien. Entonces sí hay una intuición de que se van a ir. Claro, aunque no haya enfermedad y aparentemente no vaya a pasar nada, la persona sí se despide en la mayoría de los casos. Exactamente. O pide perdón, o de pronto le habla a ese familiar con el que no se hablaba por muchos años, como una intuición del alma que está dirigiendo siempre nuestros procesos. Wow. Entonces, si bien no es una regla fehaciente al 100%, en mi experiencia sí lo he observado, que sí se sabe cuando alguien va a morir. Muy bien. ¿Y duele morir? Duele morir dependiendo de si tiene la persona apegos, le va a doler muchísimo. Si tiene situaciones no resueltas, también le va a doler muchísimo. Sin embargo, precisamente el objetivo de este tipo de talleres, que es para que se tenga más conocimiento y se desmitifique el tema de la muerte como algo terrible y doloroso. Si se tiene esta conciencia, entonces no hay dolor en el momento de morir, porque sabes cómo desprenderte, sabes hacia dónde dirigirte, vives sin apegos, vives con conciencia, entonces no va a doler morir. O sea, en cada caso es diferente. Y también los pendientes, o sea, una mamá que deja niños pequeños, obviamente que le va a doler muchísimo. Claro. Pero una persona que ya cumplió con sus planes y proyectos, y si tiene la conciencia de cuáles fueron sus proyectos álmicos y los llevó a cabo satisfactoriamente, pues se desprende tranquila y dice: yo ya cumplí, vida, nada me debes, vida, estamos en paz, y trasciende rápidamente. O sea que, en pocas palabras, para que no te duela morir, hay que trabajarle bien. Sí, en el apego, en las culpas, en la conciencia. Y algo que sirve mucho para que no haya dolor en el momento de morir es hacer ciertos ejercicios, por ejemplo, en el día a día, cuando ya se va uno a acostar, a dormir, hacer una recapitulación de todo el día
Y si hay alguien a quien se agredió, se hirió, se le pide una disculpa. Es decir, se dejan las cosas en orden, se va cerrando día por día y de esa manera pues no quedan pendientes. También se puede hacer un cierre cada mes o ya al menos cada año, hacer un cierre en el cual tú con esa conciencia digas, a ver, si yo me muero mañana, ¿me puedo ir en paz? Y con esta conciencia entonces no va a haber un dolor, o sea, se puede uno preparar inclusive para morir y puede uno preparar a los familiares y a los seres cercanos diciéndoles el día que yo me muera, no se preocupen, no sufran, no lloren, todo va a estar bien. A pesar de el dolor que puedan sentir por mi ausencia, no tengo miedo, vivamos sin apego, disfrutemos en el día a día. Y sí, también se puede preparar a los familiares, a la pareja, para tener una calidad en el morir. Es decir, sí hay una calidad en el vivir y en el morir. Yo creo que eso da mucha paz tanto a nosotros mismos como a los que nos rodean. Porque aquí en Occidente por lo menos es un tema tabú, es un tema que normalmente da mucho miedo y saber esto yo creo que da mucha paz. Exactamente. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Nos ven y nos escuchan? Sí, efectivamente, en el momento en que el cuerpo comienza su proceso de transición, o sea, de desprenderse el cuerpo doble etérico del cuerpo físico, que ya lo vimos en nuestro taller, efectivamente, el último de los sentidos que se va del cuerpo físico es el oído. Entonces, aunque el médico haya diagnosticado que ya se murió la persona, el oído sigue activo. Entonces todavía es momento en el cual quienes se quedan de este lado pueden pedir perdón, pueden dar palabras de confianza, de confort, de cariño, decir te amo, gracias, que te vaya bien, gracias por haberme permitido el vivir esta experiencia de vida a tu lado. O sea, sí se puede hacer, nos están escuchando y además, aunque ya haya salido totalmente el cuerpo astral y doble etérico del cuerpo físico, están ahí escuchando y viendo. O sea, el hecho de que se muera la materia no significa que ya se murió la conciencia. Entonces sí están ahí escuchando, viendo. Por eso cuando se muere alguien, el hecho de gritar y sufrir y desgarrarse le provoca dolor a quien acaba de partir. Claro, qué angustia. Qué angustia de no poder hacer sentir el confort, abrazar y decir estoy bien, no me he muerto y desaparecido para siempre, sigo existiendo en conciencia. Claro, y ya había escuchado eso, que era el último en apagarse y el primero en prenderse. El oído. Cuando naces, sí. Sí, exactamente, el bebé empieza a escuchar desde el vientre materno. Todo lo que afuera se dice, el bebecito lo está escuchando. Qué bonito. Uh-huh. Muy bien. ¿Y se pueden comunicar con nosotros? Sí se pueden comunicar porque ellos están en un plano que se llama astral, que ya vimos también aquí en el taller. Entonces, nosotros los que estamos de este lado, en una aparentemente vida, porque cuando vamos adquiriendo esta conciencia, pues realmente es como para cuestionarse quién está vivo y quién está muerto. Muchas veces del otro lado están mucho más vivos que nosotros de este lado. Entonces, claro, cuando se muere la materia, realmente es un estado de libertad del ser. Por eso en muchas
en muchas filosofías se dice felicidades. En lugar de darle el pésame, es felicidades porque tu familiar ya liberó su esencia de la materia, de la prisión de la materia, de la personalidad. Fíjate qué diferentes conceptos de ya liberó a un sentido pésame por los conceptos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, pero sí nos podemos comunicar, contestando a tu pregunta, cuando estamos dormidos, porque estamos en el mismo nivel astral. Cuando nos dormimos nos vamos a esos planos que se llaman astrales, y ellos en el proceso del tránsito están en esos 7 subplanos del astral, transitando hasta que llegan a la 5ª dimensión. Entonces sí, muchas veces ellos aprovechan a irse a despedir, a darnos un mensaje, a reconfortarnos, y nosotros también nos podemos despedir poniendo esa intención en el momento en que nos vamos a recostar, esa intención a quitar nuestro cuerpo, nuestra mente, y hacer todo el énfasis en me voy a comunicar contigo y ya saber qué le vas a decir, pero sin forzarlo, como fluyendo ligero, porque si estás, me voy a comunicar, todo ansioso, esa resistencia es la que no permite la comunicación. O sea, que sea libre, tranquilo, sereno y natural. Otro tip para que se pueda uno comunicar es escribirles una carta. Escribir una carta y conectar de tu esencia desde tu corazón y tu mente a la esencia, el corazón y la mente, que sigue existiendo, pero en otro nivel de frecuencia vibracional de la persona que se desprende de su materia. Claro, yo he escuchado muchas historias de personas que dicen que a través de sus sueños o que soñaron a la persona que ya murió y que se fue a despedir o que fue a abrazarlos y demás, y qué bueno tener la conciencia de que tú también puedes comunicarte con ellos. Exacto, y no hay necesidad de buscar Mediums, un medium o de hacer rituales, porque muchas veces las entidades que acuden a esas sesiones o a esos rituales no son las de la persona que se fue, son de entidades del bajo astral que andan penando y que muchas veces necesitan absorber energía para mantenerse en ese tipo de rituales y sesiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como tanatóloga he tenido experiencias con pacientes que llegan sumamente mal por andar buscando ese tipo de experiencias. No digo que no existan, si hay personas éticas que realmente nacieron con un don y que tienen esta capacidad y esta posibilidad, pero son las menos. Claro. Es mejor no poner en riesgo y nosotros poder contactar. hacerlo, claro. Exactamente. Y realmente no es algo tan complicado. Claro que no. Por eso es adquirir el conocimiento y entonces se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Si en el día a día mantenemos una sana relación con nuestros seres amados, si cada día vives con la intención de nunca se sabe ni cuándo ni cómo, entonces solo por hoy voy a vivir como si fuera el último día de mi vida. Entonces te despides, expresas que amas, no dejas pendientes. Eso es una conciencia de vida y de muerte. Sí, claro. Y realmente si alguien se va o te vas tú y vives en esa conciencia, no hay dolor. Exacto. Porque abrazaste, amaste e hiciste todo lo que tenías que hacer con tus seres queridos y ellos contigo.
el tiempo que te correspondía desde tu propio plan álmico, que nadie te impone, que uno elige y decide desde antes de nacer. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo podemos abordar el tema con los niños? De manera natural. De manera natural, que vayan viendo que los procesos de vida y muerte son algo que se puede experimentar en la misma naturaleza, es decir, hablarles sobre las estaciones del año. En primavera nacen los brotes de las plantas, hay muchos pajaritos pequeñitos, la naturaleza está en un renacer, luego viene el verano, donde todo está madurando, luego el otoño, donde las hojas empiezan a secarse. Se puede hacer la analogía con la vida y las estaciones del año y cómo viene un invierno y aparentemente muere la naturaleza, se seca, los árboles se quedan sin hojas, las plantas sin flores. Entonces, como después viene otro florecer en otra estación. Y también con las mascotas, cuando muere, por ejemplo, un pajarito, un gatito, un cachorro de perrito, o grande el perrito de la edad que sea, es no esconderles el evento, sino enseñarles a afrontar la situación. El que se despidan, el que lo entierren, el hablarles sobre el hecho de que la reencarnación existe aún en las mascotas. Qué interesante, ¿no? Muchísimo. Exacto. Y se ha comprobado que, por ejemplo, hablando de las mascotas, de pronto tú tienes un perrito, por ejemplo, que murió ya de viejito o alguna enfermedad, y compras o te regalan aparentemente desde la casualidad, que no existe la casualidad, sino las causalidades, desde las leyes universales, la ley de atracción, la ley de vibración, y de pronto tienes un cachorrito nuevo en casa y hace exactamente lo que el otro perrito hacía, en otro cuerpecito. Sabe dónde está la comida, sabe dónde están los juguetes, sabe dónde se dormía, y a pesar de estar en otro cuerpo, los ojitos y la sensación de que te está escuchando y mirando el mismo perrito anterior es el mismo. Incluso hay una película, me parece que en Netflix, que es justamente las diferentes vidas de un perrito y cómo va muriendo y reencarna en otra raza de perro. Entonces va narrando el perrito sus diferentes vidas. Exacto, se llama Mi razón de estar contigo. Es muy bonita. Exactamente, entonces tenemos varias formas de hablar con los niños sobre la vida y la muerte como algo natural, como un proceso natural, para que no sufran y para que no tengan miedo. Claro, y si desde pequeños ellos tienen esta conciencia más grande, no va a haber dolor tampoco. Exacto, aunque si tú me dices, ¿es conveniente que vaya un niño a un velorio o a un entierro? No. Ok. No. ¿Por qué? Porque muchas veces es un impacto tan fuerte a nivel emocional y un impacto tan fuerte a nivel energético que les daña. Entonces, no es necesario ni conveniente que estén los niños en un velorio o en un entierro. A nivel energético les afecta demasiado. Entonces, se puede trabajar con ellos los aspectos del abordaje a la muerte sin necesidad de exponerlos a ese tipo de situaciones que muchas veces ni siquiera los adultos pueden gestionar. Pues imagínate qué impresiones para un niño. Por supuesto. Exacto. Sí, que si ve a los demás sufriendo y él tampoco tiene mucha idea de lo que está sucediendo, se puede, crea. Exacto, generar un evento traumático. Ok.
Y otra pregunta es si existe el cielo y el infierno. Como lo vimos en el taller, el cielo del cual nos hablan algunas religiones, o el de Bachán en algunas religiones orientales, tiene que ver con esa quinta dimensión donde se encuentra nuestra alma. A eso es a lo que se le ha denominado el cielo. Y el infierno son los primeros planos, los primeros subplanos del plano astral, el bajo astral, donde se encuentran esas entidades que murieron de manera precipitada, como asesinatos o violenta, o que estaban anestesiados y no supieron que se estaban muriendo y no se prepararon. Entonces quedan en ese influjo de energía muy baja, muy densa, de mucho dolor y sufrimiento, como la que existe en los hospitales, en los anfiteatros, en los velatorios o en los panteones. Entonces, por eso es importante que tengamos este conocimiento y que no nos llenemos de miedo creyendo que va a haber una situación de dolor y de sufrimiento terrorífica después de que nos morimos, porque precisamente por eso muchas personas que ya están por partir se resisten y entonces sufren mucho al no soltarse, al no desprenderse para continuar su proceso de tránsito para llegar a la quinta dimensión o lo que se le denomina cielo. No sé si te contesté con esta explicación, o sea, alguna duda. Sí quedó claro. Solo me surgió otra duda de si las personas que se quedan en el plano bajo astral tienen manera de luego salir de ahí o ya se quedan ahí. Si hay manera, no es siempre, ni es fácil, ni es rápido. Todo depende de cada caso. Por ejemplo, si alguien murió violentamente y no encuentran su cuerpo, no va a irse al otro lado, no va a seguir avanzando hacia la luz porque tiene ese pendiente de que su cuerpo no lo han encontrado. O bien si hay alguna persona con un vicio al alcohol, a las drogas, o vicio a las sensaciones como el sexo, la pornografía, las filias, entonces lo que va a pasar es que ya que se desprenda y salga del cuerpo físico, va a estar esa necesidad adictiva a esas sustancias y a esas sensaciones que abarcan estados más allá del físico. Entonces, como no se quiere ir porque quiere seguir sintiendo eso, se va a pegar energéticamente a personas que consuman esas mismas sustancias o que tengan esas mismas, pues, con perversiones, por decirlo de alguna forma. Wow. Entonces nosotros como seres vivos podríamos estar cargando ese tipo de energía. Totalmente. Yo lo he visto muchísimo con mis pacientes que traen larvas astrales. Traen ahí, como les digo, es que traes el chango colgando pegado a la columna vertebral, a tu sistema nervioso central, absorbiendo tu energía. Por eso siempre estás cansado o cansada, porque traen entidades encima que se alimentan literalmente, les absorben la energía, o bien los obsesan. Por ejemplo, tú sabes que manejo lo que es adicciones, trabajo con adicciones. Entonces estoy trabajando quizá con algún paciente que está intentando dejar el alcohol,
y tiene la fehaciente voluntad de dejar ya el vicio, sobre todo porque ya está muy enfermo, ya hay una cirrosis, una situación que ya es determinante. Entonces, tienen la decisión, tienen la voluntad, pero me platican, es que es como si me empujaran, como si me obligaran, como una ansiedad que no es la abstinencia. Otra cosa es la abstinencia, que es fisiológica. Esto es energético, inclusive lo sueñan y sienten la compulsión por beber o por drogarse o por tener cierto tipo de conducta contra la cual están luchando. Eso se llama que están obsesados. Entonces puedo ver cómo a nivel etérico, a nivel astral, traen a alguien que se está alimentando a través de ellos. Y a veces no crees que traen uno, Traen 2, 3, 4, sí lo he podido observar. Y sí se puede trabajar. Sí se puede trabajar. Fácil no es, pero sí se puede. Entonces, volviendo a tu pregunta de en algún momento pueden salir, sí se puede en algún momento, pero no es fácil, entonces haz de cuenta que uno va al otro lado, al tránsito, y la vida que llevabas aquí continúa del otro lado. O sea, no es ya me volví un angelito maravilloso y todas las adicciones se me quitaron. No, siguen los mismos apegos, sigue las mismas situaciones por resolver. Por eso el suicidio no resuelve nada, recrudece todo. Y las personas que se suicidan terminan en el bajo astral. Totalmente. Y qué fuerte. Sí, qué fuerte. Porque se quedan ahí sufriendo en el bajo astral, sufriendo hasta el momento que les correspondía desde su plan álmico irse. Por ejemplo, si decidió, porque no le tocaba como si fuera una rifa, si desde su plan álmico, antes de venir a esta encarnación, al plano físico, decidieron que iban a vivir hasta los 85 años, pero a los 20 traen una situación de decepciones amorosas, situaciones con las cuales ya eligen no seguir luchando o trabajando y se suicidan, se quedan en el bajo astral desde esa edad hasta la edad que le correspondía, 80-85 años, realmente partir hacia el otro lado. ¡Qué duro! O sea, y las personas que se suicidan es para evitar dolor, cesar dolor, y a eso van, o sea, no directo. se salvan. No se salvan, exactamente, es una salida falsa, totalmente falsa. Muy bien. Y al final de esta vida, ¿existe un juicio y una condena? Fíjate que desde los proyectos álmicos en la quinta dimensión, cuando decidimos venir a la tercera dimensión a vivir una experiencia de vida, ya traíamos ese proyecto, el cual elegimos nosotros por libre albedrío y voluntad propia. Entonces, cuando regresamos a esa quinta dimensión, al plano del alma, al cielo, sí vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hicimos y dejamos de hacer. Entonces, lo que se podría llamar juicio es hacia nosotros mismos, desde nosotros mismos, al darnos cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos, lo que hicimos bien o lo que hicimos mal, claro, lo que dañamos, a quien perjudicamos, cuáles fueron nuestras causas y nuestros efectos, y si realmente cumplimos con ese proyecto álmico o no. Entonces, ese sufrimiento y ese sentir, lo que ocasionamos en los demás, se le puede llamar el juicio. Pero es hacia nosotros mismos. Es de nosotros hacia nosotros.
pero como es en conciencia, Claro. pues sí, es doloroso, pero nadie te castiga. Muchas veces el castigo va en todo el tránsito, desde el bajo astral hasta el cielo, pues porque dependiendo de tu frecuencia de vibración, es el plano del astral a donde te vas a quedar más tiempo. Ok, Ujú. qué interesante. Y qué bueno saber que realmente quien va a juzgar si hiciste lo que te tocaba y lo que tú habías planeado en esta vida eres tú y no alguien más, como lo han pintado en muchas películas, en religiones, en diversas fuentes. Exactamente. Muy bien, hemos concluido con esta sesión de preguntas y respuestas. Esperamos que hayas podido aclararlas. Si tienes alguna otra, no dudes en contactarnos y esperamos que lo hayas disfrutado mucho, que te haya sido de mucha ayuda y que hayas resuelto. Esos pendientes y que vivas sin miedo y con una conciencia y calidad en tu vida para tener una calidad en la muerte. Gracias por haberme permitido compartir contigo, por todas estas dudas que se están aclarando y que están sirviendo también para nuestra comunidad que está teniendo este conocimiento. Gracias. Un abrazo y nos vemos.